Primeramente quiero saludar a nuestro pastor, su esposa, su familia, los hermanos de la iglesia, y qué lindo sería a lo mejor estar reunidos y poder abrazarnos, pero por lo que estamos viviendo hay que saludarse a la distancia. Y reciban mis saludos con mucha gratitud. Y en este día yo también quiero darle gracias a nuestro Dios, porque Él en su misericordia hasta este día nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado, ¿cierto?, de esta enfermedad que está en el mundo. Y eso es solamente amor y misericordia de Dios. Yo quiero darle gracias también al Señor, porque hasta este día Él ha sustentado también nuestra mesa. No nos ha faltado, gracias a Dios, ¿cierto?, el pancito, el agüita que Dios nos promete en su palabra, y aún nos da mucho más que eso. Entonces esto es motivo de engrandecer el santo nombre de Dios. También engrandezco su nombre porque Él también me concede un trabajo en el cual Él me ha guardado hasta este día, me ha librado de accidentes, ya que mi trabajo, ¿cierto?, es manejar un camión, y muchas veces hay peligro en la carretera y aún aquí dentro de la ciudad, pero el Señor muestra su amor y su misericordia, y Él nos ha guardado hasta este día. Bien, quisiera contarle a ustedes, mis hermanos, cómo Cristo me llamó a este noble evangelio, cómo Él ha hecho hasta este día conmigo. Siendo un niño de aproximadamente 1 año y medio, naciendo por allá por la 8ª región, en un campo, lejos, ¿cierto?, de la ciudad, pero no lejos de Dios. ¿Por qué le digo? Porque la palabra del Señor nos dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía, ¿cierto? Ya nos tenía predestinado para algo. Entonces aún allí dentro del vientre de nuestra madre, ¿cierto?, Él estaba pendiente de nosotros. Entonces, como le digo, a la edad de 1 año y medio, mi mamita que me tuvo me dejó encargado a una familia cristiana. Y esta familia era de allá de Hualpencillo. Y ahí yo fui creciendo, conociendo las cosas del Señor. Y bueno, pasaron los años y sin saber yo de mi madre que me engendró, ella me dejó encargado ahí a la familia, pero de ahí yo no supe nunca más de ella. Pero ahora que estoy grande, considero que todo fue la voluntad y fueron los planes de Dios. Cuando yo ya cumplí 13 años, el Señor se llevó a su presencia a mi padre que me había adoptado, y Él se fue un día sábado temprano del mes de junio, en el año 91, a una misión con los voluntarios a la iglesia de San Rosendo. Y el mismo día sábado, por la noche, llegan de la iglesia de Concepción a avisarnos, ya que Hualpencillo en ese tiempo era local de la iglesia de Concepción. Entonces llegan a avisarnos a la casa que mi papá había fallecido en la misión,
Y para mí fue un dolor grande, una tristeza que embargó mi vida, y empecé a reclamar por qué el Señor había permitido estas cosas y mi papá andaba sirviendo al Señor. Pero bueno, los planes son de Dios y el pero también es de Dios. Entonces en mi vida empezó a entrar como una rebeldía. Empecé a buscar amigos en el mundo. Empecé a disfrutar las cosas del mundo, pero aún así igual llegaba a la iglesia, pero llegaba a pasar el tiempo. Pero bendito fue el día cuando Cristo cambió mi vida, cuando ya la iglesia de Hualpencillo pasó a ser pastorado, se formó el cuerpo de jóvenes. Empecé a participar con los jóvenes, pero también a la vez participaba en el mundo. Después llegó allá a Hualpencillo nuestro pastor Carlitos Carroza. Ahí yo conocí a mi esposa, la hija de nuestro pastor. Ella me conoció a mí de pelo largo, con barba. Esa era mi forma de llegar a la iglesia. Pero el Señor empezó a rodear mi vida y usó en ese tiempo era mi hermana Esther. Y un día ella me dijo que me cortara el pelo. Entonces un día domingo llegué a la iglesia de pelito corto, afeitado, de terno, y ya empecé a ser otra persona. Y bueno, buscando ahí al Señor, empecé a pedirle mi testimonio de salvación, y el Señor en un sueño me confirma mi salvación. El día domingo, que pasó este domingo, en la reunión de la noche, nuestro pastor que precedía, me tocó muy profundo el corazón, porque dice que él, cierto, estaba leyendo la Biblia y llega al Salmo, cierto, 27, al versículo 10, en donde dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así también el Señor perdonó mis pecados. En un sueño me veo leyendo la Biblia en el Salmo 27, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el versículo 10, cierto, como lo acabo de leer: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces ahí el Señor cambió mi vida. Empecé a ser diferente dentro de la casa del Señor. Me aparté de los amigos. Y el Señor me concede la hermosa honra de casarme con mi esposita, mi hermana Esther. Y esto, cierto, es solamente amor y misericordia de Dios. Estábamos recién casados, ya con mi pequeña, Elianita, y en la iglesia se da una oportunidad para una invitación para el cuerpo de jóvenes de la iglesia de Hualpencillo a una concentración a San Rosendo. Yo ya estaba casado, como le digo, con mi hija ya, y faltaba un joven. Y el jefe del grupo de jóvenes de Hualpencillo en aquel tiempo era mi hermano. Así que él habló con el pastor y si me podían llevar a mí a la concentración. Y el pastor lo tomó a bien, así que participé de esa concentración con el cuerpo de jóvenes. Llegamos a San Rosendo.
el Señor me concede la oportunidad viendo tantos jóvenes. Dios me concede la oportunidad a mí y conté mi testimonio, como mi mamita, ¿cierto?, me había dejado encargado, ya tenía 20 años, casado, sin saber nada de ella. Y terminando el servicio, nos invitan a los jóvenes a pasar todo adelante para que la iglesia se pasara a despedir de nosotros. Y en eso veo a mi hermano, el jefe de los jóvenes, que pasa hacia atrás, donde están las hermanas, y toma a una hermana que estaba ahí de la mano y la lleva hacia adelante, y la hermana como que quería ir y no quería ir. Y en eso llegan ahí al frente mío y me dice mi hermano Rodrigo: ella es tu mamá. Entonces imagínense usted el impacto para mí. 20 años sin saber de ella y conocerla en una misión en la iglesia. Siento que solamente estos son planes de Dios. Ella estaba llorando, se paró enfrente mío, yo quedé asombrado, y ella me mira y me dice: hijo, perdóneme porque cuando lo regalé no supe lo que hice. Entonces yo la quedo mirando, y como cuando Cristo cambia la vida de nosotros, ¿cierto?, la ira, los rencores ya no están en el corazón. Entonces yo la miro y sin duda Dios me instó y le digo: mamita, si Dios a usted la perdonó, ¿qué más me queda a mí de perdonarla solamente? Nos dimos un abrazo. Los hermanos que estaban en esa concentración se dieron cuenta de lo que había sucedido, habían escuchado mi testimonio y vieron el reencuentro que tuvimos junto a mi madre. Y fue algo muy, muy inexplicable. Es solamente amor de Dios. Y desde ese día, bueno, yo estaba hospedado en otro hogar, pero así en algo tan rápido se cambiaron todos los papeles y me fui a hospedarme en la casa de mi mamá. Ahora como hermano y como hijo de ella. Ahí conocí al resto de mi familia. Y esto es solamente, como le digo, amor de Dios. Conversamos junto a mi mamá ahí en ese lugar, en su casita. Conversamos con mis hermanos. Tengo una hermana también. Y ella siempre le decía a ellos que tenían otro hermano, que ella tenía otro hijo. Y todos los años se acordaban de mi día de cumpleaños. Y ellos le instaban a ella a buscarme para que nos conociéramos. Pero bueno, son los planes de Dios. Dios, cierto, fue haciendo todas las cosas. Y considero que las cosas que hace el Señor, cierto, son para bien. Porque a lo mejor si lo hubiese buscado humanamente, a lo mejor hubiesen habido reproches o quizá otras cosas más. Pero gracias a Dios hasta este día tenemos esa comunión con ella. Nos llamamos, conversamos con mis hermanos. Entonces, qué lindo, ¿cierto?, es servir a un Dios vivo. A un Dios, ¿cierto?, que tiene preparado nuestro camino. A veces nosotros, ¿cierto?, queremos tomar otro camino, pero Dios por ahí, ¿cierto?, nos empuja y nos dice: no, por acá es donde hay que ir. Entonces yo le doy gracias a mi Cristo, porque Él hasta este día, ¿cierto?, ya han pasado los años y Él me ha guardado junto a mi esposa, junto a mis hijos. Y bueno, hemos participado también de distintas iglesias. Estuvimos también en Cumbarbalá, en Canela, Los Vilos. Cosas que no vi, ni jamás
construido por Dios. Aleluya, alabanzas a Dios. El recuerdo del hombre del cielo será las marcas en las manos de Cristo. Ante tu gran poder y tu inmensidad, las montañas y la suave brisa del mar, cuán pequeño me siento ante tu majestad, tu grandeza me inspira al andar. Cuando yo llegue al hogar celestial, al abrirse las puertas de la eternidad, el recuerdo del hombre del cielo será las marcas en las manos de Cristo. Estoy yendo al hogar construido por Dios. Aleluya, alabanzas a Dios. El recuerdo del hombre del cielo será las marcas en las manos de Cristo. Y experiencia con el Señor, cierto, hemos vivido muchas experiencias. Recuerdo una ayer con Barbalá, estábamos construyendo el local de Chépica hacia la cordillera. Ya estábamos terminando el local y faltaba hacer la reja afuera. Y allá en el campo no había luz eléctrica, así que teníamos que hacerla con Barbalá. Hice la reja y había que llevarla ahora hacia Chépica, hacia la cordillera, no teníamos vehículos. Y un hermanito por ahí tenía una camioneta de cabina simple y nos facilitó la camioneta, un poco viejita la camioneta, pero ahí echamos la reja, ya tipo 6 de la tarde, para salir hacia la cordillera. Cargamos la reja en la camioneta y nos fuimos con el hermano Patricio Ángel. Yo sé que muchos lo conocen, el hermano Patricio Ángel muchas veces estuvo acá en Quintero. Y llegamos tarde por arriba por la cordillera, descargamos la reja, una noche oscura, sin luna, y ahora teníamos que devolvernos. Así que nos subimos al vehículo, avanzamos unos kilómetros y quedamos sin luz. Se apagaron las luces del vehículo. No se veía ni siquiera las manos enfrente de nosotros. No me podía devolver porque la parte donde íbamos era muy estrecha. Así que nos tocó clamar al Señor. El hermano Patricio se asustó un poco, bueno, sin duda yo igual, pero el amor de Dios estaba ahí con nosotros porque andábamos cumpliendo un servicio también para el Señor. Así que clamamos a este Dios vivo, a este Dios que todo lo puede. Y nos subimos al vehículo, lo he hecho andar, sin luces,
yo dije, entre mí voy a ir apegadito al cerro nomás. Por último, si algo hay que chocar, chocamos el cerro y no nos vamos al precipicio hacia abajo. Pero mis hermanos saben que lo más maravilloso es que cuando nos subimos al vehículo, una noche oscura, como le digo, sin luna, se veía una línea blanca en el camino de tierra, y esa línea blanca me guió hasta que llegamos a Combarbará, hasta que llegamos a la luz de los postes. Y recién cuando llegamos ahí, al hermano que iba conmigo le sale el clamor así como del corazón y le da gracias, Señor, que nos guardaste. Hermano, eran caminos peligrosos. Yo sé que varios de acá lo conocen, hermanos del coro, jóvenes también conocen Chépica, el camino peligroso, pero allí Dios guardó nuestra salida y nuestro regreso. Y esto es solamente, como digo, amor y misericordia de Dios. Ahora, bueno, para reflexionar un poquito también, no voy a leer un texto bíblico, sino que quiero meditar en una pura palabra que está en la Biblia, ahí en San Mateo 27. Cuando estaba Jesús, ¿cierto? Y estaba frente a Pilato. Estaba también Barrabás. Y Pilato, ¿cierto?, dijo al pueblo que a quién quería que soltaran ese día, si a Jesús o a Barrabás. Entonces dice la palabra del Señor que los ancianos, ¿cierto?, del pueblo y los sacerdotes persuadieron, ¿cierto?, al pueblo. Entonces en esta palabra quiero meditar un poquito, ¿cierto?, persuadir. El pueblo, ¿cierto?, viendo las maravillas de Jesús, los milagros, ¿cierto?, las sanidades, y Barrabás, ¿cierto?, que era una persona mala, ¿cierto?, ellos prefirieron, ¿cierto?, librar a Barrabás y condenar a Jesús. Bueno, sin duda que parte, ¿cierto?, que también se tenía que cumplir la palabra de Dios. Pero yo quiero llegar a este punto a qué frágil es el hombre, ¿cierto?, para dejarse engañar, para dejarse persuadir. Ahora en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto?, de estar aislados, la vida de las personas, ¿cierto?, muchos entran a la depresión, son más vulnerables, son más fáciles de persuadir. Entonces, esto es lo que Dios quiere librarnos a nosotros, ¿cierto? Que no vengan, ¿cierto?, esos falsos profetas, ¿cierto?, esos lobos, ¿cierto?, vestidos de oveja, y quieran persuadir también nuestra vida, y nos lleven, ¿cierto?, y nos deslicemos y perdamos esta salvación tan grande que Cristo nos dio a nosotros. Ahora, gracias a Dios, ¿cierto?, podemos ver todos los días las reuniones que hacen nuestros pastores, ¿cierto? Todos los días tenemos pancito fresco, en donde, ¿cierto?, Dios nos da fortaleza y nos gozamos, ¿cierto? Nosotros veíamos las redes sociales, qué linda la escuela dominical, qué linda la reunión de esta noche. Pero usted ha reflexionado cuando tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, antes de esta pandemia. Usted ha pensado, ha meditado en su corazón cuántas veces llegué yo a la escuela dominical, cuántas veces llegué yo a un servicio de la noche. Pero ahora, ¿cierto?, lo encontramos todo lindo, la escuela dominical, las reuniones, porque estamos en la comodidad de nuestro hogar, ¿cierto?, abrigaditos, con la estufita al lado, viendo el servicio. Pero ahora reflexionemos todos nosotros, meditemos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando pase ya esta pandemia? Tengamos la oportunidad de congregarnos dentro de la casa del Señor.
tengamos, ¿cierto?, esa oportunidad de vernos, de abrazarnos, de pedirnos perdón, de llegar a una escuela dominical, vamos a decir lo mismo: qué lindo estuvo la escuela, qué lindo estuvo el servicio de esta noche. Entonces, mis hermanos, es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor faltan, ¿cierto?, muchas cosas, ¿cierto?, que se cumplan para que Cristo venga, pero también Él puede venir, ¿cierto?, de a uno. Puede esta noche a lo mejor tocarme a mí o a usted. Y qué importante es que nosotros estemos a cuenta con Dios, ¿cierto? A lo mejor si antes de esta pandemia estuvimos a lo mejor enojados con algún hermano y llegó esta pandemia y no nos pudimos reconciliar, pero tenemos vida todavía, tenemos salud. Tomemos por último el teléfono y llamemos al hermano y pidámosle ese perdón, porque no conocemos el día de mañana. Entonces Dios nos guarde a nosotros, nos proteja, y como le digo, cuando se acabe esta pandemia, si Dios nos tiene vida y salud, que podamos llegar gozosos a los servicios de Dios, que podamos encontrar lindo también los servicios, ¿cierto?, de escuela dominical, de reuniones de la noche, a lo mejor con frío, pero van a ser servicios lindos, ¿cierto? Esto, ¿cierto?, es solamente amor y misericordia de Dios, el que podamos ahora reflexionar de esta forma a través del internet. Y como le decía, persuadir. Si miramos el internet, ¿cierto?, a veces buscamos, está la reunión, pero hay muchas reuniones de muchas iglesias diferentes. Y a veces por curiosidad entramos, ¿cierto?, a ver esos servicios. Y esos servicios pueden persuadir nuestra alma, pueden persuadir nuestra vida espiritual y desviarnos de este camino que Cristo nos trazó. Entonces, mis hermanos, que usted está escuchando, joven, señorita, si Dios le da la oportunidad de ver los servicios, vea lo que a usted le corresponde. Yo siempre me ha gustado la vida de las abejas. Las abejas, ¿cierto?, tienen una vida muy corta. Duran de 4 a 5 semanas su vida. Pero sabe que las abejas conocen el olor de su reina. Las abejas conocen su panal. Pueden haber 4, 5, 6 panales de abejas, pero cada una sabe cuál es su panal, sabe dónde llegar, sabe dónde tiene que alimentarse. Entonces Dios nos guarde a nosotros, para que sepamos lo que estamos viendo también en el internet, ¿cierto?, que sean nuestras reuniones, que no nos dejemos persuadir, como lo hizo el pueblo, ¿cierto?, y prefirió lo malo a lo bueno que era Jesús, ¿cierto? Y para terminar esta, ¿cierto?, reflexión o esta gratitud, quisiera leer unos versículos del Salmo 24. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, mis hermanos, Dios nos guarde a nosotros, Dios nos proteja, le bendiga a usted, le supla también sus necesidades, y que esta reflexión o esta gratitud, ¿cierto?, también a usted le sea útil y llegue delante del trono de Dios también como un perfume
agradable a su presencia. Para mi Dios que vive, cierto, y reina, yo a Él le doy toda honra, gloria y suprema alabanza. El Señor nos bendiga.